Bueno, vamos. Vamos a ver los circuitos de tiempo. No voy a explicar todo, porque ya está explicado en los vídeos y está bastante claro. Voy a hacer hincapié un poco, como comentábamos ayer, en el tema de los transistores. Bueno, los circuitos de tiempo son unos circuitos que lo que sirven es para generar señales temporales. Encontramos con tres tipos: el estable, monoestable y biestable. El biestable es el que conocemos, es el que tiene dos estados estables, que es el flip-flop. Eso es el biestable. Luego tenemos el astable, que el astable es el que no tiene ningún estado estable, astable, no estable. Y para que nos entendamos un poquitín, viene a ser lo mismo que podría ser el intermitente del coche. Plim, plam, plim, plam. Está un rato a 1 y otro rato a 0. Y luego tenemos el monoestable, que tiene un estado estable y otro inestable. Por ejemplo, el automático de la luz de la escalera. Tú entras a la escalera al portal, le das al pulsador y lo que hace la luz es se enciende. Está un rato encendida, que es el estado no estable, y después de ese rato se apaga. Y ya se queda para ser apagada hasta que se vuelva a pulsar, que ese es el estado estable. Para conseguir estos circuitos de tiempo se utilizan diferentes elementos. Los elementos en los cuales se enfoca en este libro es en base a circuitos RC. No es del todo verdad. Hay circuitos, los circuitos, el ejemplo más claro de un generador de circuito de tiempo en sistemas informáticos es el sistema de reloj de los microprocesadores. Todo microprocesador lo que va a tener es una onda cuadrada. Todos sabemos, ¿no? Es que tengo un ordenador de 2 gigas, un ordenador de 2,3 gigas, hercios, no bytes, sino hercios. Entonces, eso lo que ocurre es que para funcionar, al ser un sistema secuencial, un ordenador, pues necesita una señal de reloj, una señal de tiempo. En los sistemas microprocesadores, el elemento que se utiliza para generar los circuitos de tiempo, la señal de reloj, es el cristal de cuarzo. Entonces, con un cristal de cuarzo y un par de circuitos digitales se puede generar una onda cuadrada que la característica que tiene es que el cristal de cuarzo genera una frecuencia de reloj muy estable. Todos conocemos la típica del circuito, el reloj. Ahora ya no se utiliza tanto, pero cuando se produjo la transición del reloj de cuerda al reloj electrónico, o de cuarzo, o sea, no es que este reloj es de cuarzo. Entonces, ¿en qué consistía? En que para generar la señal de reloj se utilizaba un cristal de cuarzo. Un cristal de cuarzo, la característica que tiene es que si yo le aplico un golpe, si le doy un golpe, o sea, es un pedazo de cuarzo con las dos caras bien limadas y paralelas, si yo le doy un golpe a ese cristal, lo que me hace ese cristal es me genera una tensión, una característica eléctrica que tiene. Si yo cojo esa tensión y se la vuelvo a aplicar al cristal, esa tensión produce una deformación. Si yo cojo esa deformación me genera una tensión. Esa tensión me genera una deformación. Es decir, se está generando un circuito oscilante, resonante. Es decir, eso también viene a ser algo parecido a los famosos mecheros de cuarzo. Eso es que le das clic, clic, que pega un golpe y salta entre dos terminales, salta una chispa. Ahí le pegas tal golpe al cristal de cuarzo, con un sistema mecánico, le haces tal golpe que genera una tensión tan grande que provoca el salto de la chispa entre los dos terminales. Entonces, eso demuestra que a un cristal de cuarzo, si le aplico un golpe, genera una tensión. Bueno, pues si eso se lo realimento, se lo vuelvo a aplicar al cristal, lo que hemos dicho ahora, genera un circuito resonante. Dependiendo de las características con las cuales corte yo ese cristal de cuarzo, determino la frecuencia de oscilación. Es una oscilación amortiguada. Si yo le pego a un cristal, como he dicho ahora, lo que he dicho yo ahora, lo que hace ese cristal es generar una tensión y se hace cada vez más pequeña hasta que desaparece. Si yo realimento esa señal, si yo le pego un golpe me genera una tensión. Si amplifico esa tensión, se la aplico al cristal, se deforma. Al deformarse me genera una tensión. Si la aumento, le vuelvo y se la vuelvo a aplicar, lo que hace es volver a generar otra vez. Entonces genera una frecuencia. Eso es lo que se utiliza. Entonces, bueno, pues aquí el enfoque que se hace es un poco diferente. Aquí el enfoque que se hace son circuitos de tiempo basados en células RC, en fenómenos, como comentábamos ayer, fenómenos transitorios, en la respuesta de funcionamiento de un condensador. Y el circuito elemental es este que tenemos aquí, una resistencia y un condensador.
Si yo le aplico aquí una onda cuadrada a este circuito, en un primer momento el condensador está descargado porque está descargado porque no hay alimentación. Si está descargado, la tensión en sus extremos es 0 voltios. Entonces, en el momento que yo aplico aquí tensión en una onda cuadrada, aplico tensión, como ya tengo aquí 5 voltios, este condensador empieza a cargarse. Y este condensador empieza a cargarse con esta forma de onda. ¿Con qué forma de onda? De acuerdo a qué función, a la función de carga del condensador, que me dice que la tensión en el condensador instantánea, la tensión en un instante determinado en extremos del condensador es igual a la V total, la tensión de alimentación a la que yo la aplico, multiplicado por E elevado a menos T entre RC. Es decir, depende lógicamente del valor de la resistencia y del condensador. Y este condensador se va cargando. Cuando yo quito la tensión y hago 0 voltios aquí, pues este condensador ha llegado a adquirir una determinada tensión de carga. Como tengo aquí 0 voltios, si yo tengo aquí 4 voltios, porque esto ha llegado a cargarse hasta 4, y ahora aquí bajo la tensión a 0 voltios, este punto está unido a este de la resistencia y este potencialmente o eléctricamente está unido a este, porque la tensión aquí es 0. Si la tensión aquí es 0, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este condensador empieza a descargarse a través de la resistencia, empieza a descargarse. Como de acuerdo a qué función, a esta que tenemos aquí, que dice que la tensión de descarga es igual a la tensión a la cual se encuentra el condensador, multiplicado por E elevado a menos 30. Esto, como digo yo, es el principio de funcionamiento de una presa. Una presa. Para entender el concepto. Si yo lo entiendo como que un condensador es una botella en la cual a través de un corcho le aplico aquí un tubo, a través del cual yo voy a poder meter agua desde un elemento externo, esto es un condensador. ¿Qué es lo que ocurre? Que en un primer momento, si la botella está vacía y no está, vamos a suponer, muy importante, que el aire que hay aquí dentro no sale. O sea, que no hay el efecto de la burbuja, que blub blub. No, ahí no sale. Entonces, en un primer momento la botella está vacía. Si está vacía, yo tengo aquí este depósito, ¿qué es lo que hace? Este agua empieza a entrar. Y este agua empieza a entrar y esta botella se empieza a llenar. Y al llenarse esta botella va adquiriendo un nivel de agua, es decir, la V, la tensión de carga del condensador. ¿Pero qué ocurre aquí? Aquí lo que ocurre es que a medida que yo voy llenando la botella, el aire que está aquí dentro, que hemos quedado que no puede salir por el tubo, ese aire se va comprimiendo. Y al ir comprimiéndose, esto presenta cada vez más una presión contra el exterior, es decir, la corriente en un primer momento, la corriente de agua que viene por aquí es muy grande, porque esto es todo aire y empieza a entrar agua, pero claro, a medida que esto se va llenando, la cantidad de aire que hay aquí se va comprimiendo y deja entrar cada vez menos aire. Con lo cual, al dejar entrar una corriente de aire cada vez más, una corriente de agua cada vez más pequeña, la velocidad a la cual sube el nivel de agua es cada vez más pequeño. Es decir, es una forma de onda, como tenemos aquí, una forma de onda exponencial. Porque en el peor de los casos, cuando esta botella esté completamente llena de agua, que no va a ser nunca verdad, porque siempre va a quedar un poco de aire, pero si esto estuviese completamente lleno, ¿qué cantidad de agua entraría aquí? Ninguna, 0. ¿En cuánto se vería? Si esta botella es de 1 litro y está llena hasta arriba, pues ese litro seguirá siendo 1 litro. No es lo mismo que cuando yo la tengo por este nivel de aquí, que es medio litro, que ya se ha ido llenando, se ha ido medio litro. Y aquí sigo teniendo el depósito de agua. Y aquí sigue entrando agua, pero cada vez entra menor cantidad de agua porque este aire ofrece cada vez más presión y deja entrar menor cantidad de agua. Si en un principio estaba entrando a 1 decilitro por segundo, pues luego irá a 0,8 decilitros, 0,7, 0,6, 0,5, 0,4. Es decir, esto, el agua de la botella se va llenando, pero cada vez va teniendo un incremento cada vez más lento. Entonces es el principio de funcionamiento de un condensador. Por eso un condensador nunca llega a cargarse al 100%, pues porque a medida que la tensión aquí va aumentando, la diferencia de potencial entre esto y esto, daros cuenta que en un primer momento yo tengo aquí 0 voltios, 5 menos 0,5
entre un K en un primer momento 5 miliamperios. Pero al cabo de un rato, cuando esta tensión de este condensador sea 3 voltios, la caída de tensión de la resistencia será 5 menos 3, 2, dividido por un K, 2 miliamperios. Cuando esto al cabo de un rato llegue a 4 voltios, 5 menos 4, 1 entre un K, 1 miliamperio. La corriente cada vez es más pequeña. Es decir, en un primer momento la corriente es grande y luego cada vez es más pequeña. Si la corriente es más pequeña, el incremento de tensión en extremos del condensador cada vez es más pequeño. Por eso, la subida de la tensión de carga del condensador hace esto. Si esto fuese un tiempo muy largo, esto sería así. Y nunca llegaría exactamente a 5 voltios, nunca. Porque estos condensadores lo que tienen es unas pérdidas, unas fugas, como todas las presas. Y al tener unas fugas, pues realmente esto nunca llega al nivel máximo de tensión, pero casi llega al nivel máximo de tensión. Cuando yo ya paso a cero, ¿qué es lo que hago? Cuando paso a cero, lo que hago es como quien dice, darle la vuelta a esta botella. Darle la vuelta a esta botella se empieza a vaciar. Claro, ¿a qué velocidad se vacía? Depende. ¿De qué depende? Del ancho del tubo. O sea, de la resistencia que yo tengo aquí. Entonces, bueno, en función de esa resistencia se va descargando. También en un primer momento a mucha velocidad y a medida que se va descargando, date cuenta que en un primer momento, si esto ha llegado a 4 voltios, y aquí poco cero, la corriente que circula en sentido contrario sería 4 voltios entre un K, en un primer momento 4 miliamperios. Cuando esta tensión va descargándose y llega a 3 voltios, entre un K, 3 miliamperios. 2K, 2 miliamperios. La corriente que sale del condensador me va a provocar la velocidad de descarga de dicho condensador. A más corriente, más velocidad de descarga. A más corriente, más velocidad de descarga. Pero a medida que la tensión va bajando, la corriente es cada vez más pequeña y la velocidad a la que se descarga cada vez es más pequeña. Por eso la forma de onda de descarga vuelve a tener una estructura logarítmica. Pues tiene esta forma. Esta, o normalmente incluso, pues suele ser cosas como así. Primero se descarga un montón y luego cada vez menos. Depende de los tiempos que tengo yo para cargar y descargar el condensador. Bueno, pues de acuerdo con eso, pues la constante del tiempo que se entiende como el tiempo que tarda en llegar a los 2/3 de la alimentación, se define como R por C por logaritmo neperiano de VCC menos VT entre VCC. Eso sale en función de aplicar el desarrollo matemático con estas fórmulas. Es en lo que se basa. Es un muy mal sistema generador de tiempos, porque los tiempos que yo tengo aquí son muy imprecisos. Porque estos condensadores tienen mucha tolerancia, muchas fugas, las resistencias tienen tolerancias, afecta mucho la temperatura. Entonces, bueno, pues es mal. Esto se utiliza para obtener circuitos de tiempo en los que no tiene importancia la precisión, en la que te da lo mismo que un tiempo sea de 1 milisegundo que 1,5 milisegundos. ¿Y eso para qué? Pues esto se ha venido y se viene utilizando mucho todavía en los circuitos de reset. Por ejemplo, cuando yo pongo en marcha el ordenador, hasta que la tensión de alimentación llega a los 5 voltios o a los 3,3 voltios, pasa por diferentes niveles de tensión cuando yo enchufo. Entonces, claro, durante ese tiempo las alimentaciones son inestables y el ordenador puede hacer cosas raras. Y sin embargo, si algo me interesa a mí es que nada más arrancar el ordenador, el contador del programa valga cero. O sea, eso es así porque sí. Porque yo lo que tengo que hacer es, cuando ya está la alimentación estabilizada, tengo que empezar a ejecutar el programa. Y el programa de un ordenador, lo primero que hace con todo puñetero ordenador, es coger el valor del contador del programa, apuntar a la memoria y coger la primera instrucción a ejecutar. Bueno, pues cuando yo reseteo el ordenador o pongo en marcha el ordenador, la primera instrucción que se tiene que ejecutar es la que está en la dirección de memoria 0.
sabemos que todos que el sistema operativo siempre empieza en los primeros sectores del disco y demás. Bueno, pues en la primera instrucción, en la dirección de memoria 0, tengo que tener la primera instrucción que ejecuta el ordenador. Con lo cual, lo primero que hago yo es decir, voy a poner el contador del programa, lo voy a poner a 0, para que cuando esté la alimentación estabilizada, cojo el valor del contador del programa, apunto a la dirección de memoria 0, saco esa instrucción y empiezo a ejecutar. Lo que suelen hacer los ordenadores es, en esas primeras posiciones de memoria, lo que tienen es un pequeño programa que lo que hace es siempre acudir al disco duro a una determinada posición que es en la cual se encuentra el sistema operativo. Coge eso, lo lleva a memoria RAM y empieza a ejecutar el sistema operativo. Eso tiene que ser así. Ahora ya no es tan normal, pero antes los ordenadores solían tener un botón de reset, el de alimentación y un botoncito de reset. Con ese botoncito de reset lo único que hacías era poner a 0 el contador del programa. Hemos visto contadores que tenían la opción de reset, de puesta a 0 del contador. Pues eso era. Ponías a 0 el contador, y después de que quitabas el pulsador, cogías eso, apuntabas a memoria, patatín, patatán. Bueno, pues este tipo de circuitos se ha utilizado durante mucho tiempo para que cuando yo arranco el ordenador, mientras la tensión de alimentación, también cuando yo conecto el circuito, la fuente de alimentación, no me da 5 voltios, sí, chac. No, le cuesta empezar, porque tiene un condensador de filtro, etcétera, etcétera, y entonces la tensión hace esto. Y cuando ya está estabilizada en 5 voltios, a mí lo que me interesa es que durante este tiempo que tengo ahí, el ordenador esté reseteado. Porque si no, como no están claras los niveles lógicos, empieza a apuntar a memoria y empieza a hacer cosas raras sobre las que no tenemos control. Porque como ya hemos dicho varias veces, en una puerta lógica, como esta, yo tengo dos parámetros: la tensión de entrada y la tensión de salida. La tensión de salida depende de la tensión de entrada. Esto sabemos que es una inversión. Decimos que cuando yo tengo V, mejor dicho, I, O, esta es la I y esta es la O. Si yo tengo un 0, un 1. Si yo tengo un 1, un 0. Sí, eso queda muy bonito, pero no es así. Yo lo que tengo que decir es, cuando yo en la entrada meto un 0, es decir, tengo una VI de 0, ¿cuánto es? 0 voltios. Lo que decíamos, una VI tiene dos parámetros, el VIO, L y el VIH. El VIL es la tensión de entrada a nivel bajo, low, y el VIH es la tensión de entrada a nivel alto, high. Y cada familia tecnológica tiene sus umbrales. Entonces, a mí, esta VIL, analizando la curva de transiciones, si la tensión es 5 voltios, yo aquí tengo estos dos niveles. El VIH va a ser este, VIL va a ser este, y el VIH va a ser este. Uno y el otro. Y a mí el fabricante me dice que esta VIL, por ejemplo, es de 1,5 voltios. Y la VIH es de, por ejemplo, de 4,1 voltios. Me lo invento. ¿Qué quiere decir? Que le dice el fabricante, yo te obligo a que si metes un 0 tengas que meter una tensión inferior a 1,5. Y te obligo a que cuando metas un 1 metas una tensión superior a 4,1. Si tú me cumples esos márgenes, yo te garantizo que la VOH va a ser superior a 4 voltios y que la VOE, en su caso, va a ser inferior a 1,5 voltios. Ahora bien, si yo meto una tensión que está comprendida en esta banda, a la salida no sé si voy a tener un 0 o voy a tener un 1. Puedo tener cualquier cosa. Como puedo tener cualquier cosa, me puede provocar que el valor del contador del programa no sea 0, sino que sea 1424. Con lo cual, lo que ocurre es que durante ese tiempo yo puedo estar apuntando aquí en este momento a la 1424, puedo ir allá, coger lo que hay allá y ejecutarlo, y me puede hacer cosas raras. Para evitar eso, ¿qué se suele hacer? Se suele colocar un circuito de tiempo, de forma que desde que yo meto alimentación actúa un circuito de tiempo que me genera un reset. Por ejemplo, el 555, durante muchos años se está utilizando el 555, por ejemplo,
Commodore 20, aquellos de la época de los... pues utilizaban el 555. Entonces, cuando yo metía alimentación, arrancaba el monoestable, aquel monoestable, y me generaba un 0, que me generaba el reset del ordenador. Y estábamos un rato. Tú ponías que ese 55 le ponías para un segundo. ¿Qué quería decir? Que desde que le entraba alimentación hasta al cabo de un segundo me generaba a la salida un 0. Ese 0 me generaba un reset en el PC. Es decir, que durante este tiempo el PC estaba reseteado, con lo cual no hacía nada. Y al cabo de ese segundo se eliminaba ese reseteo. Como ya tenía 5 voltios de alimentación estables, ya eso empezaba a trabajar normalmente. Entonces, claro, ahí nos daba lo mismo que el tiempo fuese de un segundo que 1 con 1 que 0. Pues bueno, pues circuitos estos eran válidos. Entonces, al ser válidos es lo que se utilizaba. Bueno, ¿cómo se hace? Pues bueno, tenemos aquí el circuito más sencillo de todos, el A-estable, que para hacer una estable con una célula RC, pues es el circuito que tenemos aquí. Es bien sencillo. Es tan tonto como que si yo en un primer momento nada más meter alimentación, voy a suponer que tengo aquí un 0. Si tengo aquí un 0, todavía nada más meter alimentación, el condensador como estaba, descargado. Porque si no había alimentación, ¿cómo coño se iba a cargar? ¿No? Y si estaba descargado, tensión en sus extremos, si la botella estaba vacía, tensión en sus extremos, 0. Y si aquí había un 0, como esto es una inversora, yo aquí ¿qué tengo? 1. O sea, he empezado pensando que había un 0, pero veo que realmente hay un 1. Y el condensador está descargado, porque está descargado. Pero si yo tengo aquí un 1, quiere decir que yo tengo aquí 5 voltios. Un 1 lógico son 5 voltios. Si aquí tengo 5 voltios y aquí tengo masa, por aquí yo tengo una corriente. Por aquí no. ¿Por qué? Porque la corriente, la impedancia de entrada de los circuitos digitales es muy alta. Con lo cual la corriente que circula por aquí es prácticamente 0. Entonces, la corriente viene por aquí. ¿Y qué hace este condensador? Se carga. Ese condensador se va cargando. En un primer momento será 0 voltios. 0 lógico, lo que he escrito antes. La famosa V, I, L, V, I, H. Y aquí los 5 voltios. Entonces yo en un primer momento tengo el condensador a 0 voltios. 0 lógico a la salida de un 1. Y el condensador se va cargando, se va cargando, se va cargando. Pero mientras esté de aquí a aquí, el nivel lógico de entrada es 0. Con lo cual a la salida 1. Con lo cual yo aquí, si analizase la salida, la VO, pues yo aquí tendría un 1. Este condensador se va cargando. Cuando ya pasa de aquí, de este momento, de aquí, en esta zona que tenemos aquí, no es ni 0 ni 1. Problemas. ¿Qué es lo que hacemos? Colocamos un Trigger Smith. Que un Trigger Smith lo que me hace es esta zona de aquí cerrarlo. Y un Trigger Smith lo que me hace es que ese circuito integrado lo que hace es mentira, pero para que se entienda, es mentira. Lo que hace es tener el VIH y el VIL aquí. VIH, VIL en el mismo punto. Es decir, hasta que yo no llegue aquí, esto sigue siendo un 0. Con lo cual a la salida sigo teniendo un 1. Cuando llego aquí y paso a la salida que tengo, a la entrada que tengo, mejor dicho, ¿qué nivel lógico tengo? Este es el 0 lógico y esto es el 1 lógico. Con lo cual tengo un 1 lógico. Y si aquí tengo un 1 lógico, ¿aquí qué tengo? Un 0. Si aquí tengo un 1 lógico, aquí un 0. Y si tengo aquí un 0, ¿este condensador se sigue cargando? No. Y aquí tengo yo 4 voltios. Si aquí tengo 4 voltios y aquí hay un 0 lógico, si aquí hay un 0, equivale a que esto es masa. Si aquí hay 0 voltios, aquí yo tengo 0 voltios, 0 voltios, 3 voltios. Caída de tensión sobre el condensador, 3 voltios. Y caída de tensión en los extremos de la resistencia, si aquí tengo el 3 y aquí 0, 0, aquí que tengo 3 voltios.
Con lo cual lo que hace el condensador es, así como antes se cargaba por aquí, el condensador ahora se descarga por aquí. Antes se cargaba y ahora se descarga, pero lo que hace el condensador es empezar a descargarse. Y al empezar a descargarse va bajando del 1. Cuando baja por debajo de este nivel, entra al 0. Al entrar al 0 la salida es un 1. Cambia. Si te das cuenta, si esto fuese tal como indico aquí, no podría funcionar. Tendría que funcionar a una velocidad tan alta, porque en el momento que sobrepasa ese nivel cambia, y al cambiar baja, y al bajar cambia. Entonces, realmente el trigger speed no hace eso. El trigger speed lo que hace es tener unos cambios en función de que vaya. Es una... Si te das cuenta, este símbolo es lo más parecido a este es lo más parecido al símbolo en el que se representa una histéresis. Este es el principio de histéresis. Lo que me dice es que un circuito sigue una curva de histéresis cuando para subir sube por un camino, es decir, cuando viene de aquí a aquí, viene por aquí, y cuando viene por otro camino, viene por aquí. Es decir, sube por un camino y bajar por otro. Eso es una histéresis. ¿Cómo se interpreta eso aquí? ¿A qué viene eso aquí? ¿Eso aquí a qué viene? Eso aquí viene a que yo lo que hago es que la curva real de este elemento, de este trigger Smith, la curva de transición no es esa que he puesto yo, sino que la curva de transición es esta. V, I, H, V, I, L. Es decir, si yo paso de 0 a 1, el V, I, H está aquí, cambia con 3 voltios, y luego cuando paso de 1 a 0, el VIH está aquí. Es decir, tiene diferente nivel de VIH y de VIL en función de que pase de 0 a 1 que en que pase de 1 a 0. Son diferentes niveles. Entonces, esa es la estructura. Cuando yo paso un determinado nivel y empieza a bajar, antes he escrito yo he escrito que el VIH y el VIL, los dos, estaban en el mismo nivel. Y yo decía que el condensador se empezaba a cargar. Que cuando llegaba a este punto detectaba que había un VIH y el computador y la salida cambiaba y el condensador empezaba a descargarse. De acuerdo. Pero cuando empieza a descargarse, el VIL no está aquí, sino que realmente el VIL está aquí. En la descarga está aquí. Y a partir de aquí empieza a cargarse. Otra vez, porque conmuta. Claro, y ahora va a buscar al VIH, va a buscar el 1. Pues el 1 realmente lo va a encontrar más arriba y la bajada más abajo. Es decir, es distinto el nivel, subiendo que bajando. Con lo cual, esa diferencia es la que me provoca, la que produce que yo pueda tener aquí este espacio. Y al tener este espacio, que me dé esta onda cuadrada. Es de entender, es sencillo y es fácil. Hablabas del Spice. Lo puedes montar y lo ves, pero volando. Ese es el A estable. Este es un mono estable. Lo explico en el vídeo y no lo voy a reexplicar aquí. Me voy a centrar en otras cuestiones. Y con lo que vamos a ver ahora es, vamos a ver como un circuito de tiempo tradicional es el 555. En el que en el 555 yo lo que voy a utilizar son transistores. Una cosa que he dicho yo aquí, ¿no? Yo he dicho, es que aquí, cuando yo tengo un 0 de salida, cuando esto pasa de 1 a 0, yo he dicho que este punto está unido a masa. ¿No? Dices, bueno, ¿y por qué está unido a masa? Para ver que esto está unido a masa, lo que me toca hacer es meter aquí dentro de la puerta lógica. Supongo que en física lo habréis visto. Y si no, si tenéis un poco de curiosidad, en los capítulos 1 y 2 del libro, aparece la explicación de cómo están hechas por dentro las puertas lógicas.
Y si yo miro aquí dentro, lo más normal es que aquí a la salida, la configuración, una configuración muy típica, es esta que tenemos aquí, la totem pole. Esta. Es decir, que esto que yo veo aquí, esta inversora que yo veo aquí, como la tengo que ver, es así. Por dentro yo veo esto que tengo aquí, dos transistores. ¿Y qué es lo que ocurre cuando yo tengo un cero de salida? Estos dos transistores que trabajan en modo de totem pole, trabajan en conmutación. Y lo que hacemos es que cuando un transistor conduzca, el otro esté cortado. Es decir, que esto equivalga a dos interruptores. Es decir, un interruptor así y el otro así. Es decir, que yo tengo que ver estos dos transistores como estos dos interruptores. Este es T1 y este es T2, es decir, esto es T1 y esto es T2. Equivale a dos transistores, equivalen a dos interruptores. De forma que cuando yo quiero tener un 1 de salida, lo que hago es que ese transistor conduzca. Y al conducir este transistor, esto está así unido. Interruptor cerrado e interruptor abierto. Si este interruptor está cerrado y yo tengo aquí EC, aquí a la salida, ¿qué tengo yo? Si aquí tengo EC y en un interruptor cerrado, ¿qué caída de tensión hay? ¿Qué resistencia presenta un interruptor cerrado? 0 ohmios. 0 por la intensidad que sea, 0 voltios. Si yo tengo aquí 5 voltios y aquí cae 0 voltios, ¿aquí qué voy a tener yo? 5 voltios. Es el principio de la ley de Ohm, de las mallas. Suma de caída de tensión igual a suma de fuerzas electromotrices. Es decir, si yo analizo este circuito, si yo tengo aquí 5 voltios y aquí cae 0, 5 menos 0, 5. O sea que tengo aquí 5 voltios y tengo aquí 1, ¿no? Bien. Y cuando yo tengo a la salida un 0, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es, ¿qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que me hace el circuito integrado? Me abre este interruptor y me cierra este. Y si me cierra este interruptor, caída de tensión, estamos en un interruptor 0 voltios, con lo cual a la salida 0 voltios. O sea, el 0 lógico. Es decir, cuando yo he dicho, cuando yo tengo aquí un 0, es como si esto estuviese a masa. No, no es como si eso estuviese a masa. Eso está a masa. Porque internamente tiene un interruptor cerrado que me une este punto, me lo une a masa. Con lo cual es un 0, con lo cual ahora sí puedo ver yo que cuando esto tenía aquí 3 voltios, y aquí tenía un 0, esto estaba cerrado, el condensador estaba en paralelo con esta resistencia. Con lo cual la resistencia esa me provocaba que este condensador se fuese descargando. ¿Eso cómo se consigue? Se consigue en base a transistores, a constitución interna de transistores. Transistores con que yo me encuentro que se trabajan en electrónica son varios tipos. El primero, el bipolar, el BJT. Transistor que puede ser PNP o NPN. Tenéis yo en la página web tengo algunas referencias a semiconductores que os aconsejo, que son muy reducidas y que merecen la pena ver. Un transistor bipolar es un transistor que tiene 3 terminales. Un transistor bipolar es un transistor que tiene 3 terminales. No me voy a meter ya tanto con la constitución interna. Tenéis ahí unos apuntes que están de muerte para entender. Y si te interesa saber algo más, yo te puedo, me avisas y te mando algún vídeo para que los veas, para el funcionamiento desde cero del transistor. Se puede, dedicándole media horita, entiendes el funcionamiento del transistor. Entonces, esto. Los terminales que tiene son colector, emisor y base. Hay 2 tipos de transistores en función de la constitución interna, los se llaman los PNP y los NPN. Este es un NPN. ¿Y esto cómo se comporta? Esto se comporta de una manera, pues bueno, en cierta manera muy curiosa. Eso se comporta, un segundo, lo voy a, en un boleo,
sacar una transparencia vaya hombre. Me parece que Murphy se va a poner las botas. ¿Sí? Bueno, pues ya lo sé. Básicamente, encima se me ha bloqueado hasta el ordenador. Básicamente viene a ser algo así. A ver cómo me sale. Un riachuelo con una... No, porque no me va a salir. Un segundo, ¿eh? Bueno, se viene a comportar básicamente algo parecido a esto. Una acequia, una presa, en la que yo tengo aquí una tapa para tapar el vaso de agua. Lo que pasa es que lo que tengo que hacer es, para que por aquí pase más o menos agua, tengo que abrir esto. Pero para abrir esto, en vez de abrirlo directamente, lo que voy a hacer es utilizar aquí un reductor y con este reductor atacar a ese con ese otro elemento que tengo aquí. De forma que ya aquí tengo ahora mismo dos elementos para pasar agua. Una esta, que la tengo toda estancada, y aquí no tengo agua, y al no tener aquí agua, esto está cerrado. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a hacer que con una pequeña corriente de agua, pequeñita, voy a hacer que esta tapa se levante más o menos. Y esta tapa, levantarse más o menos, lo que me va a provocar es que esto se levante más o menos. De manera proporcional. De forma que en función de la corriente pequeña de agua que hay aquí, yo voy a controlar una corriente grande de agua que pueda haber por aquí. Ese es el principio de funcionamiento del transistor. Y eso se puede configurar, se puede asimilar a esto que tenemos aquí. Esta es la base, este es el colector, y esto que tenemos aquí el emisor. De forma que si yo tengo una pequeña corriente de agua por la base, me va a provocar que esto se abra un poco y va a dejar por aquí circular una corriente de agua grande. Pero si la corriente de agua aquí por la base es mayor, esto se va a abrir más y va a dejar circular una mayor corriente. De forma que el parámetro que me relaciona la relación entre corrientes de colector y de base es este, que se llama aquí, que es el HFE, que es la división entre intensidad de colector e intensidad de base. Es una característica propia de cada transistor. En función de cómo esté fabricado, si yo me compro un transistor, o voy a las datasheets de un transistor, el BC547, me va a decir que el HFE es de tanto, y el 557 es de cuánto. Depende de cómo esté fabricado. Lógicamente, lo mismo que sería aquí, depende de cómo esté esto estructurado, pues va a tener una mayor influencia el control de esta corriente de agua que sobre esta. Entonces, ese es el principio de funcionamiento. Entonces, pues bueno, lo que tenemos aquí, las características, está compuesto en este caso por un este es un NPN, colector, base y emisor. De forma que en función de la corriente que circule, además en este sentido, para eso está aquí esta flecha, en función de la corriente base-emisor, voy a controlar la corriente colector-emisor. En función de la relación que acabo de decir, que es en función del HF. De forma que la intensidad de colector es igual a la de base por el HF. Ese es el transistor unipolar. Es así como funciona y, bueno, diferentes características de diferentes cuestiones del transistor, y vamos a volver a nuestros apuntes. Entonces, este es el transistor. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se analiza? ¿Cómo se puede apreciar las características de un transistor? En función de lo que se llaman sus curvas características. De la configuración hay diferentes montajes. A nosotros la que más nos interesa es esta, la que se llama montaje de emisor común, en el que el emisor viene a masa. El emisor está unido a masa. La base, a través de una resistencia a una fuente de alimentación variable, porque claro, en función del valor de esta V, la corriente por aquí va a ser mayor o menor, y voy a hacer que la corriente, en este caso el emisor, a través de una resistencia de colector a una fuente de alimentación. Entonces, en función de esta tensión, esta intensidad va a ser variable. Lo que me va a provocar es que la corriente
de colector también va a ser variable. A más corriente de base, más de colector. Punto, pelota. Entonces, todos los transistores lo que tienen son lo que se conoce como las curvas características. Es una representación de todos los puntos de funcionamiento, en el que se representa en uno de los ejes, en horizontal, la tensión colector-emisor y en el vertical la intensidad de colector. Y eso me representa la curva, mejor que esas, son estas que tenemos aquí. La intensidad del colector, la tensión colector-emisor, y lo que yo me representa el fabricante es, para cada una de las intensidades de base, las diferentes intensidades de colector. Por ejemplo, si esto fuese 50 miliamperios, si esto coincidiese con la escala de 50 miliamperios, ¿qué HFE tendría este transistor? Tendríamos que decir, coño, en este transistor, para que circule por el colector 50 miliamperios, ¿qué corriente de base le tengo que meter? Le tengo que meter 20 microamperios. Con lo cual el HFE sería 50 miliamperios entre 20 microamperios. Estos son 2,5, o sea, son 2500 miliamperios entre microamperios, 2500. La ganancia no tiene unidades. Con lo cual la ganancia de este transistor es 2500. Con lo cual, si yo, dicho esto, si aquí está el de 50, ¿aquí cuál estaría? Si la corriente de base es 10 microamperios por 2500, serían 25 miliamperios. Y aquí, 75 miliamperios. Realmente estas curvas no suelen ser así. Suelen estar un poco inclinadas. Pero bueno, básicamente, dejamos que es así. El transistor tiene varias zonas de trabajo. El problema con que nos encontramos con un transistor trabajando en una estructura analógica es que en este transistor yo voy a tener, a medida que voy variando la tensión base-emisor, voy a tener diferentes tensiones colector-emisor y diferentes intensidades. Porque en función de esta resistencia, aquí lo que se genera es lo que se conoce como la recta de carga. Es decir, este transistor puede trabajar en esta cantidad, voy a ir a esta otra curva, es la misma, pero puede trabajar en toda esta zona de puntos de funcionamiento. Son infinitos puntos de funcionamiento. Esto no son curvas, esto es un área. Lo que pasa es que el fabricante, si me da un área no se ve nada, me da curvas. De forma que dices tú, y para 15 miliamperios, ¿cuál es la curva de 15 miliamperios? No está dibujada. Eres tú el que tienes que decir, bueno, pues más o menos la de 15 se debe venir por aquí. Y para 12, más o menos por aquí. O sea, él no nos da todo, porque entonces si te da todo ya no ves nada. Entonces te da solamente unas. Entonces realmente la zona en la que puede trabajar el transistor es en toda esta zona de aquí. En todo. Con lo cual, en función de dónde esté colocado el punto de funcionamiento en un momento determinado, si el punto de funcionamiento está aquí, en ese transistor yo tengo una tensión colector-emisor de tanto y una intensidad de colector de cuánto, ¿no? Un valor de V y uno de I. Con lo cual, si por un elemento circula una corriente y hay una caída de tensión, hay un elemento que se llama potencia disipada. La potencia es igual a V por I. Entonces, la potencia que está disipando este transistor es esta tensión por esta intensidad. Y eso es potencia. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, y lo estamos oyendo hoy en día, los circuitos integrados de hoy en día tienen millones, bueno, miles, cientos de miles de puertas lógicas. Y dentro de una puerta lógica, como hemos visto antes, tenemos pues varios transistores. Con lo cual, en un circuito integrado, así no, así, si yo tengo 1 millón de transistores y cada uno consume solo, pues yo qué sé, pues 10 microvatios solo. Coño, 10 microvatios por 1 millón ya son 10 vatios. Y para disipar 10 vatios de potencia no puede ser un circuito integrado pequeño, tiene que ser grande, porque se calienta. Y si se calienta, si no quieres que se queme, tiene que tener disipación, con lo cual tiene que tener un tamaño grande. Entonces, para tener un tamaño grande, tiene que ser grande. Entonces, para ese problema, sobre todo,
viene dado cuando trabajo con el transistor en zonas, lo que se llama las zonas de amplificación. Para nosotros en digital, lo que tenemos que hacer para evitar esto es hacerle trabajar el transistor solamente en dos puntos de funcionamiento: en el corte y en la saturación. En el corte, si yo tengo en cuenta la curva característica, en el corte la tensión colector-emisor es grande, pero la corriente de colector, vamos a suponer que 0. 0 por V, 0 de potencia. Y en la saturación, vamos a ponerlo aquí, la intensidad es grande, pero la tensión prácticamente 0, con lo cual la potencia es 0. Es decir, si yo le hago trabajar en el corte o en la saturación, la potencia que disipa es 0. Pero que es que al final, en el álgebra de Boole tenemos dos estados, que son el 0 y el 1. Es decir, como acabo de decir antes, lo que tengo que hacer es hacerle trabajar al transistor como un interruptor que, estando abierto, no deje circular corriente, con lo cual su potencia sea 0, o estando cerrado, la caída de tensión en su extremo sea 0, con lo cual la potencia sea 0. Entonces tengo que hacerle trabajar, es lo que se conoce como trabajar en conmutación ese transistor. Entonces, en digital se trabaja siempre en conmutación. Entonces, bueno, pues tenemos aquí las zonas y es lo que explico aquí. Quiero hacer que esto trabaje o en el corte o en la saturación, que se comporte como un interruptor abierto o como un interruptor cerrado. Ni más ni menos. Para lo cual, lo que tengo que hacer es, no ya como he visto antes en el caso este que teníamos aquí de la acequia, que controlábamos la acequia, lo que ya no pretendo es hacer que por aquí pase más o menos agua, sino que lo que pretendo es que por aquí o no pase agua o pase todo el agua que puede pasar, que tiene que pasar. Eso es trabajar en saturación de corte, es decir, hacer que esta compuerta esté cerrada o que esta compuerta esté totalmente abierta. Es lo que tengo que conseguir. Porque si esta compuerta está cerrada, la corriente que circula por aquí es 0. Si está totalmente abierta, la fuerza que yo ejerzo sobre esta pala de aquí es 0, porque está totalmente abierta. El problema está cuando esto se va cerrando, que en función de la apertura o cierre que tenga, la presión que ejerzo sobre esa puerta es mayor o menor. Entonces yo eso es lo que tengo que evitar. ¿De acuerdo? Un segundo. Bueno, pues dicho esto, solamente me tengo que fijar en el corte y en la saturación. Es lo que más o menos estamos... Esto es una puerta inversora. No es de las que se utiliza hoy en día. Esta es lo que se llamaba puerta inversora por resistencia de colector. Esto es una inversora. Si yo meto aquí 0 voltios, o sea, un celo lógico, corriente que circula por aquí, esto es muy importante. Muy importante. Si esto es VCC, aplicando la ley de Ohm, y esto es RC, se cumple siempre que VCC, esto es muy importante. VCC va a provocar que yo voy a tener aquí una intensidad de colector, lógicamente una corriente. Entonces, aquí se tiene que cumplir siempre que VCC, como hemos dicho antes, es que suma de fuerzas electromotrices es igual a suma de caídas de tensión. La fuerza electromotriz aquí, la VCC, la batería, la pila, y caídas de tensión en la resistencia es igual a VRC más caída de tensión en el transistor, es decir, entre colector y emisor, más tensión colector y emisor. Punto pelota. O sea, que VCC es igual a VRC es igual a IC por RC más VCC. Esto es muy importante. Vamos a ver, he dicho que esto al principio es un inversor. ¿Por qué? Porque si yo meto 0 voltios aquí, ¿qué corriente circula por aquí? 0. Con lo cual, si sabemos que IC es igual a IB
por el HFE. Si la intensidad de base es 0, la intensidad de colector, ¿cuánto va a ser? 0. Si la intensidad de colector es 0, caída de tensión en la resistencia, 0. Tensión colector-emisor, que es la tensión de salida, igual a VCC, es decir, a 5 voltios. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vale. Una opción, es decir, yo meto aquí un 0 y a la salida tengo un 1. Otra, si yo meto tensión de entrada, aquí ahora ¿qué voy a meter yo cuando meta un 1? Cuando yo meto un 1 voy a meter 5 voltios. No meto 1 voltio, ni 2, ni 3, ni 3,5, ni 4. Quiero trabajar en computación, que o conduzca o que no conduzca, que meta o que no meta tensión. Si fuese una guitarra eléctrica y yo quisiera hacer un amplificador para la guitarra eléctrica, sí tendría que trabajar esto en amplificación. Meto una tensión pequeña, saldría una tensión pequeña, un poco mayor, no, aquí no, o sí o no. Si yo meto aquí un 1, es decir, si yo meto un 1, meto 5 voltios, si yo meto aquí 5 voltios, por aquí va a circular una corriente de base grande. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene que ser una corriente suficientemente grande para que este transistor conduzca, para que este transistor al loro me pase del corte, que es donde estaba aquí antes. Cuando yo metía un 0, corriente que circulaba por la base era 0, intensidad de colector 0, tensión en RC 0 y tensión colector emisor es igual a VCE. Es decir, que esto era VCC, esto era el corte. Es decir, corriente de colector 0 y tensión colector emisor, la VCC. Eso era el corte. Cuando yo meto ahora una tensión de entrada V grande, lo que tengo que provocar es que este venga aquí a la saturación. Tiene que ser suficientemente grande para que el producto de la intensidad de base por el HFE sea la máxima corriente. O sea, 10 voltios 1K. ¿Cuál es la máxima corriente que puede circular por aquí? ¿Cuál es la máxima? Yo digo que VCC es igual a IC por RC más VCE. ¿La máxima corriente cuándo circula por aquí? 10.000 amperios. La máxima corriente va a ser cuando esta tensión sea 0. Cuando esta tensión sea 0, los 10 voltios en extremos de esta resistencia. 10 voltios entre 1K, 10 miliamperios. O sea que cuando yo meta aquí 5 voltios, tengo que conseguir, y voy a ir más lejos. Si el HFE de este transistor fuese de 100, para que por aquí circule lo que he dicho ahora, 10 miliamperios, implica que la intensidad de base tiene que ser igual a la de colector entre HFE. Intensidad de colector, hemos dicho que tiene que ser la máxima, 10 miliamperios, dividido por el HFE, que es 100, 0,1 miliamperios. Tengo que conseguir que cuando yo meta aquí 5 voltios, por aquí circule 0,1 miliamperios. Y circula. Y al circular por aquí 0,1 miliamperios, este transistor está completamente saturado, es decir, la paleta está totalmente abierta, circula toda la corriente, y toda la corriente circula por aquí. Y cuando circula por ahí toda esa corriente, esta, los 10 miliamperios, ¿cuánto es la tensión colector emisor del transistor? Según esta curva. 0. Es decir, en esas condiciones, tensión colector emisor, 0. Si la tensión colector emisor es 0 y aquí meto 10 voltios, ¿qué tensión tendré aquí? Si aquí tengo 10 y aquí cae 0, ¿aquí cuánto tendré? Si aquí meto 10 y aquí cae 0, ¿esto cuánto es? 10, 0, ¿esto? 10. Punto pelota. Es decir, aquí 10, pero y más importante, aquí 0. Es decir, la salida 0 voltios. Es decir, consigo que esta salida sea o 1 o 0. ¿Me explico? Eso es trabajar en el corte y en la saturación. Los circuitos integrados reales
disipan una potencia de 0. La CPU de un ordenador tiene ventilador. ¿Por qué? ¿Por qué se le pone un ventilador? ¿El qué? El calor. O sea, se calienta. ¿Y por qué se calienta? Porque disipa potencia. Y si todos los elementos trabajan en conmutación, ¿qué potencia va a disipar? Hombre, ni el corte es totalmente corte, ni la saturación es totalmente saturación, ni al loro más importante. El cambio de un paso 0 a un 1 se produce en 0 milisegundos. Aquí hay un tiempo. Y durante este tiempo, este transistor está disipando una potencia de esto por esto, tensión por intensidad. Entonces hay, en esos tiempos, hay unas disipaciones de potencia. ¿Vale? Este es el transistor bipolar. Luego tenemos otro tipo de transistor, y voy a acabar con esto rápidamente, y no vamos a hacer las... Yo tenía previsto hacer unos problemas, pero son los mismos que el año pasado, porque no hay otros. Entonces, bueno, son estos que habíamos dicho para el otro día, que había previsto que íbamos a hacerlos hoy. Esto, este y este. Estos problemas están en el vídeo del año pasado. Bueno, pues los miramos y punto. Quiero ver este otro tipo de transistores. Hoy en día ya no se utilizan los transistores bipolares, se utilizan los transistores de efecto de campo, cuya característica, los JFET y sobre todo los MOSFET, que es, el símbolo es este. Las patillas, los pines son drenador, puerta y surtidor. No son colector, emisor y base, no. No son colector, base, emisor, no son. Pero son totalmente equivalentes. El colector equivale al drenador, el emisor al surtidor y la puerta a la base. ¿Qué diferencia hay entre este transistor y este? Este lo que hacía era controlar una corriente colector-emisor en función de una corriente base-emisor. ¿Sí? Este me controla una corriente drenador-surtidor en función de una tensión puerta-surtidor. No una corriente, sino una tensión. En otras palabras, yo aquí tenía que meter corriente. Aquí no. Aquí la impedancia de entrada de esto es tan grande, que la corriente que circula por aquí es prácticamente cero. Pero yo con esta tensión controlo esta corriente. Es como si en aquel caso que hemos visto antes, de mi puerta de la acequia, en vez de ver con una corriente que circula por aquí, pues yo lo hiciese, a ver si se me ocurre la idea, de colocar aquí una botella que no tenga escape de agua, que no haya escape, de forma que esto fuese un peso, y en función de la cantidad de agua que tenga yo dentro de esta botella, esto pesa más o menos, baja más o menos, abre más o menos. Pero yo estaría consumiendo corriente de aquí, agua de aquí. No. Entonces no funciona con una corriente. Y eso, para que lo veamos, en el caso de los MOS, se ve rápidamente aquí. Recordamos que la curva característica del transistor bipolar era tensión, colector, emisor, intensidad de base, y luego estas curvas eran las de intensidad de base. En función de la intensidad de base, se metió la pata. Tenía yo mayor o menor intensidad de colector. La de un FET no es esa. La de un FET es tensión drenador-surtidor, intensidad de drenador, pero las curvas ya no vienen en función de la intensidad de base, sino en función de la tensión GS, en función de la tensión puerta-surtidor. De forma que en el caso de estos, de los MOSFET, yo controlo la intensidad, está en función de la tensión que yo meta entre puerta y surtidor. Es decir, si miramos esto,
aquí, esto es importante entenderlo, sobre todo para el tema de memorias. Nos damos cuenta, para 0 voltios, 0 miliamperios, para 2 voltios, X, para 3 voltios, 3X, para 4, 4X, para 5, 5X. Yo controlo la corriente no en base a una corriente de base, sino en una tensión de base. ¿Y ello qué provoca? Ello provoca que la potencia que disipan estos transistores es todavía más pequeña que la potencia que disipan los bipolares. Por eso hoy en día se fabrican los circuitos integrados, los digitales, con estos elementos. ¿Vale? Y bueno, luego el 555, que bueno, pues lo dicho, está en los vídeos, lo miráis. Si tenéis alguna duda o me preguntáis. Los ejercicios, ya os digo, los tenéis en el vídeo y el próximo día, el día 9 de enero, nos meteremos con dispositivos lógicos programables, con el tema creo que es el 4, que es anterior. Ya con esto que tenemos aquí somos capaces de terminar totalmente la práctica. ¿Vale? Te pego mucha chapa hoy, ¿no?